ya ahora, en esta porción de aquí en adelante, tenemos a Pablo o a Saulo de Tarso, después de haber tenido un encuentro con Jesús, en el que inicia su primer viaje misionero. Encontramos en el capítulo 13 que Saulo y Bernabé, hasta aquí todavía en el capítulo 13 no se cambia el nombre de Pablo. Más adelante vamos a ver cuál es la razón de ese cambio. Pero en el capítulo 13 están en la iglesia en Jerusalén orando. Y están buscando a Dios con todo su corazón. Y el Espíritu Santo habla para elegir a dos personajes, que son Bernabé y Saulo, para llevar el Evangelio, sacarlo, llamémosle así, fuera de Jerusalén. Así que entonces Saulo inicia su primer viaje misionero, y es un primer viaje misionero que es corto. Lo inicia con Bernabé. Y encontramos que Pablo llega a una ciudad, la ciudad de Antioquía. En ese tiempo había dos Antioquías, Antioquía de Siria, que era en la parte norte, y después tenemos Antioquía de Pisidia. Y Pablo, juntamente con Bernabé, llegan a la ciudad de Antioquía de Pisidia. Y en el capítulo 13, del versículo 13 en adelante, nosotros encontramos registrado el primer discurso de Pablo, o la primera predicación de Pablo. En ella nosotros observamos que Pablo es muy minucioso, conocedor de la historia del pueblo de Israel. Y empieza a relatar en Antioquía la historia del pueblo de Israel, y empieza a hablar de los reyes, y toca por ahí un rey, el primer rey, el segundo rey, que sustituye a Saúl, que va a ser David. Y cuando toca a David, hay dos cosas que me llaman mucho la atención y que quiero compartirla con ustedes. Vuelvo a repetir, el jueves lo compartí con los jóvenes. Y en el versículo 36, ¿ya lo encontró? Hechos 13:36, por favor. ¿Sí? Dice el versículo 36, dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Lo quieren leer conmigo, por favor? ¿Sí? 36, juntos. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Muy bien, hasta aquí. Hay algo interesante. De allí en adelante, Pablo sigue hablando de sigue su discurso, pero hay dos cosas que llaman la atención aquí de la vida de David, siendo rey de Israel. Dice, se lo voy a leer en otra versión, la versión NBI, dice: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió corrupción. Fíjese, por favor, que llama la atención que dice que David sirvió a su propia generación. ¿Lo ve allí? ¿Sí? Ahora bien, nadie puede servir a su generación o a la generación que está en nuestro entorno si no entendemos una primera cosa que es muy importante. ¿Cuál es? En el mismo versículo dice: porque ciertamente después de servir a su propia generación, la versión 60 dice: conforme a la voluntad de Dios. La versión NBI la traduce: conforme al propósito de Dios. Ninguno de nosotros podemos servir a Dios. Es más, no es que no podamos, es que no sabremos qué hacer si no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Entiende eso? Ahora, lo cambiamos de esta forma. Encontremos el propósito de Dios y sirvamos.
Una vez que usted y yo encontramos el propósito por el cual usted y yo estamos aquí en esta tierra, nuestra respuesta viene automática. Y es precisamente que ¿por qué estamos aquí? Porque Dios nos dejó. Y si Dios nos dejó con un propósito. Y una vez que yo entiendo ese propósito, entonces podré servir a Dios. ¿Sí me explico? O sea, no se trata solamente de servir por servir. De repente, usted y yo podemos estar haciendo cosas y en realidad tarde o temprano nos vamos a cansar. Tarde o temprano nos vamos a frustrar. Tarde o temprano, ustedes y yo tomaremos lo que estamos haciendo y lo dejaremos a un lado porque no es lo que necesitamos estar haciendo. Es decir, no es la voluntad de Dios y no es el propósito de Dios. Nuestra frustración llega precisamente cuando no entendemos por el cual estamos aquí. ¿Por qué Dios nos dejó? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué estamos haciendo? Así que gran parte de nuestra vida, aún como cristianos, nos las pasamos tratando de experimentar, haciendo cosas, creyendo que estamos sirviendo a Dios, pero en el fondo lo único que estamos haciendo es llenando huecos en nuestra vida, creyendo que estamos sirviendo a Dios, pero en realidad nos estamos sirviendo a nosotros, tratando de encontrar un sentido a nuestra vida, sin entender que antes de encontrar el sentido a nuestra vida, yo tengo que encontrar el propósito de Dios en mi vida. Cuando no lo encuentro, tarde o temprano, vuelvo a repetirle, nos vamos a frustrar en lo que estamos haciendo. Y me estoy refiriendo al área de servicio a Dios. Observe otra vez lo que dice el versículo 36, por favor. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido, en nuestra 60, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, y luego dice, según la voluntad de Dios, ¿qué pasó? Murió. Él entendió el propósito de Dios en su vida. Él entendió lo que estaba haciendo por el cual Dios le había escogido, por el cual Dios le había llamado, y entonces sirvió. Y una vez que terminó de servir, Dios lo llamó a su presencia. Durmió, murió, en otras palabras. Quiero que pensemos, por favor, ahora, y quiero llevarles a estas dos cosas rápidamente. Encontrar el propósito de Dios. Por allí hace años circuló un libro hablando sobre el propósito de Dios. Yo lo leí honestamente después de haber leído. Sí, está emocionante, tiene algunos tips, tiene algunas enseñanzas, pero finalmente me dejaban igual, me dejaban vacío en el sentido que honestamente yo no encontré el propósito de Dios en mi vida. Y había buenas cosas, pero yo me sentía igual. Porque encontrar el propósito de Dios en mi vida no tiene que ver con lo que está haciendo otra persona, no tiene que ver con la popularidad, no tiene que ver aún con lo que yo quisiera hacer. Sí es importante lo que yo quiero ser y hacer, pero no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con un poquito sincronizarme con el corazón y cómo late el corazón de Dios. Quiero leerles rápido. Encontré una serie de preguntas que decían cómo encontrar el propósito en tu vida. O sea, no el propósito de Dios, sino cómo encontrar el propósito en tu vida. Porque hoy en día todo el mundo está buscando un sentido a su vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hago? Etcétera. Y entonces, pues están los coaches, están los mensajes motivacionales que nos llevan a un punto de decir, encuentra el sentido de tu vida, encuentra el propósito en tu vida. Y encontré una serie de preguntas que son interesantes, pero voy a leérselas para que después quiero que veamos el contraste. Esta serie de preguntas que suelen ayudar para encontrar el propósito en tu vida. Pregunta número 1. ¿Qué cosas me producen una gran satisfacción y alegría? Pregúntate.
¿Qué cosas me producen una gran satisfacción, alegría? Haz una lista. Y después de hacer esa lista, estás a un paso de encontrar el propósito en tu vida. Encuentra lo que te satisface, encuentra lo que te da alegría. Luego, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué me hace perder la noción del tiempo? Es decir, ¿en qué me clavo? Y eso de repente ya lo hice. ¿En qué utilizo mi tiempo libre? ¿Qué me hace sentirme bien conmigo mismo? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cómo puedo usar mis habilidades para ayudar a los demás? ¿Qué haría si solo me quedasen 6 meses de vida? ¿Qué haría si tuviera el tiempo y el dinero del mundo? ¿Cuáles son los valores que siempre defiendo? Y la última pregunta, ¿en qué creo? Ahora, se oye bien, pero ¿notaron algo? ¿En quién se centran estas preguntas? En mí. ¿Qué haría yo? ¿Qué me gusta? ¿En qué pierdo mi tiempo? ¿Qué es lo que me satisface? ¿Qué es lo que me da alegría? Y una vez que tú encuentres todas esas preguntas, te darás cuenta que encontraste el propósito en tu vida. ¿Será cierto? No. Porque podemos tener todo eso y seguir y estar vacíos. Un ejemplo bien claro es Salomón, el hijo de David, que al final de sus días, teniendo todo, habiendo sido el rey más rico, teniendo las mujeres más bellas, teniendo los palacios, teniendo la sabiduría más grande por la cual muchos venían y le buscaban, él terminó escribiendo el libro de Eclesiastés. ¿Cuál es la palabra que sobresale en Eclesiastés? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué es? Vacío. Y luego si usted lee en el capítulo 2 y el capítulo 3, él empieza a decir, tuve esto, no le negué a mis ojos nada, todo lo que quise tuve. Y al fin de cuentas, terminé vacío. Porque el asunto no se trata de mí. David hizo y encontró la voluntad de Dios y el propósito de Dios en su vida. No encontró el propósito de él mismo. A él estuvo más allá de satisfacerse a sí mismo diciendo, como rey ya lo tuve todo. ¿Qué más puedo aspirar? Ya tuve todo. No. Su satisfacción no era él. Su satisfacción más grande era hacer la voluntad de Dios. Uno de los salmos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Porque lo más importante no era el lugar donde estaba como rey, sino hacer la voluntad de Dios. Estar haciendo el propósito de Dios. Romanos 12:2 nos enseña algo muy interesante. Dice que la voluntad de Dios tiene 3 características. Es buena, es agradable y es perfecta, es completa. Es buena, no necesito añadirle más. Es agradable, trae satisfacción. No porque estoy haciendo lo que a mí me gusta, sino trae satisfacción porque estoy haciendo lo que a él le gusta. Y termina diciendo con la tercera cosa, que la voluntad de Dios es perfecta. Ahora, tal vez ustedes estarán pensando, bueno, entonces el pastor nos va a dar 3 puntos para encontrar la voluntad de Dios. Les tengo una noticia, no. Si yo lo haría, ¿sabe qué? Terminarían frustrados otra vez. Porque empezarían a encontrar los 3, los 20, los 10 cosas para encontrar la voluntad de Dios y encontrar el propósito de Dios en su vida y terminamos frustrados. Les voy a decir al revés. Estamos hablando de David, ¿sí o no? Ok. Está hablando este pasaje que David
hizo la voluntad de Dios. ¿Cómo encontró la voluntad de Dios David? Sí. Él no la encontró. Noticia. Dios le encontró a él. Si yo estoy tratando de encontrar la voluntad de Dios, mire, tarde o temprano nos vamos a frustrar. Mire, rápido, vea conmigo. Primero de Samuel capítulo 16, por favor. Vamos rápido ahí. Dice que sirvió a su generación. Pero ¿cómo encontró la voluntad de Dios David? Un día se levantó y dijo, voy a estudiar para ser rey. Se metió a estudiar leyes porque iba a aplicar las leyes en el palacio, ¿no? Se metió a estudiar la Torá para eso, tampoco. Él estaba en su mundo, agradando a Dios. Y fue Dios el que lo encontró a él. Suena raro. Pero vea conmigo esta historia. Cuando se va a escoger rey de Israel, porque había sido desechado Saúl, Dios le dice a Samuel, mira Samuel, Saúl es desechado, por lo tanto, yo me he levantado a alguien que es conforme a mi corazón. Mire, capítulo 16, rápido. Versículo 1, dice, dijo Samuel, estaba llorando Samuel por Saúl, y entonces Dios le dijo a Samuel, dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. ¿Se van siguiendo conmigo? O sea, ¿quién empieza el proceso de encontrar? Dios. No es David el que estaba preocupado leyendo cómo encontrar y cómo ser rey. No. Dios le dice, mira, yo te voy a enviar a una familia, a la familia de Isaí, y tú, porque allí vas a encontrar el rey. Y entonces va Samuel. Y sántese también allí porque hay una situación en la que él dice, bueno, y si yo voy me van a sacrificar porque tengo que pasar por un territorio donde es territorio de Saúl. Entonces él tiene que decir, voy a hacer un sacrificio. Sántese por favor a el versículo 5. Él respondió, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificados, venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, es decir, el padre de David, y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, uno de los hijos, el mayor, ¿sí? Él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el corazón, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí al segundo, al otro guapote que parecía rey. Él tenía facha de rey. Y entonces lo hizo pasar delante de Samuel. Yo me imagino como las misas, ¿no? O sea, está Samuel sentado viendo, pasa el primero, ¿cómo se llamaba? Eliab. Y él sentado, y ahí pasa Eliab así con su armadura. Y entonces este sí tiene, sí, se porta como rey. Dios dice, este no. Oh, bueno, a ver, pásame el otro. Y ahí pasa el otro. Pasa el otro mister. Y pasa, y entonces llamó Isaí a Abinadab, versículo 8, y lo hizo pasar delante de Samuel y dijo, tampoco es a este escogido Jehová. Y luego hizo pasar Isaí a Sama, al tercero, y le dijo, pues tampoco es este. Luego de pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces Jehová dijo a Samuel, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, sí, queda uno menor, el que apacienta las ovejas, está por allá.
Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo. ¿Cómo dice? Porque este es. ¿Quién encontró a quién? Dios a David. O sea, David ni por acá estaba metido de decir voy a ser rey. ¿Sí? No. Ni por aquí tenía. ¿Dónde estaba David? Cuidando las ovejas. Cuidando allá las ovejas. Y cuando vienen y lo traen, tampoco David sabía a qué venía. Lo presentan. Ahora imagínense, dice este pasaje que David era como algunos de ustedes varones que estoy viendo ahorita en esta mañana, ¿no? ¿Eran guapos? ¿Cómo dice que era? Rubio. Bueno, no hay rubios, pero ustedes tienen lo suyo. Por lo menos son de hermoso parecer. Si no, su esposa no se hubiera casado con usted, ¿no? Porque había otros más guapos que usted. Sí sabía. Pero lo escogió usted. Ahora, yo imagino, si el David estaba así, ¿cómo estaban los otros, mister? Que lo que el mismo Samuel dijo, pues tenían todo. Pero otra vez, regreso. ¿Cómo encontrar la voluntad de Dios? Mejor, deja que la voluntad de Dios te encuentre. ¿Cómo encontrar el propósito de Dios en mi vida? Déjalo que te encuentre. Porque ¿sabe qué? Cuando nosotros andamos tras de, nos frustramos. Porque estamos haciendo esto y esto. Nos parecemos a esos árboles, esos árboles que están deprimidos porque frente a ellos tienen un manzano y esos árboles quisieran ser manzanos y no dan fruto. Y año tras año esperan dar un fruto y están pujando, pero no pueden dar. Y se sienten frustrados porque el que tiene enfrente es un gran manzano y no tiene que pujar nada y da sus manzanitas rojas, sabrosas, jugosas. Hasta que un día alguien viene a esos árboles frustrados y les dice, no te preocupes, tú no eres manzano. Y nunca vas a dar manzanas. Tú eres un roble. Tú lo que puedes dar es una gran sombra. Así que preocúpate por dar la sombra, porque para eso fuiste creado. Cuando nosotros estamos haciendo cosas, tratando de meternos aquí, tarde o temprano, vamos a repetir, nos frustramos. Deja que la voluntad de Dios te encuentre. Deja que el propósito de Dios te encuentre. ¿Qué es lo que pasó con David? ¿Quién encontró a quién? Dios a él. Si usted sigue la historia, después de eso, David no pegó de brincos y no dijo, ya la hice, ya salimos de pobres. No. Él regresó a cuidar sus ovejas. No sé si hasta ese momento le cayó el 20 a David, pero no. Hasta mucho después es cuando la vida de David empieza a tomar sentido, cuando él empieza a servir. La segunda cosa que tenemos que preocuparnos, una vez que encontremos o nos encuentre la voluntad de Dios o sepamos cuál es el propósito de Dios, entonces sirvamos. ¿De qué nos sirve tener grandes habilidades si las estamos escondiendo? ¿De qué nos sirve tener 5 talentos si lo escondemos?
El que tiene 5 talentos los trabajó y ganó 5 más. El que tuvo 2 los trabajó y ganó 2 más. Pero el que tuvo un talento fue y lo escondió por miedo. La siguiente cosa que hace David después de encontrar el propósito de Dios, la siguiente cosa es servir a su propia generación. En otras palabras, hizo que tomara sentido lo que él era. Si usted se salta hasta el capítulo 17, por favor. En el capítulo 17 se nos describe la pelea de David, de David con Goliat. Pero se nos describen las amenazas de Goliat a el pueblo de Israel. Y entonces allí están sus hermanos que sí eran guerreros. Una mañana se levanta su padre y llama a Isaí y le dice: mira, lleva estos quesos, estos panes, busca a tus hermanos porque ya tiene días que yo no sé qué es de ellos están peleando. David, por favor, recuerda otra vez que está cuidando ovejas. Y él obedece a su padre y va hacia allá. Quiero que vean, por favor, la actitud que tiene David: humildad. Él ya había sido ungido en este momento. Él le hubiera dicho a su padre: ay, ¿sabes con quién estás hablando? Con el ungido de Jehová. Porque recuerden, ya había sido ungido. Dile a tus sirvientes, porque tenían varios sirvientes, porque yo un día voy, estos están peleando por mí. Él agarró su morral, sus quesos y su pan y fue a buscar a sus hermanos y vio que estaban en esa batalla. Bueno, ni siquiera peleando. Llegó el momento en que David se acercó y vio que un grandulón estaba amenazando al pueblo de Israel. Y entonces se acerca a David y dice: ¿quién es este? Y le empiezan a decir: pues este es el Goliat que nos trae bien asoleados. Y entonces y alguien le dice: fíjate que hay una promesa, que si alguien mata a ese grandulón, el rey va a dar a su hija. Y David pregunta: ¿tienes una foto de su hija? Y la ve. Y entonces dice: wow, le entro. Pero se la pide de cuerpo entero, no nada más de cara, ¿sabes? Porque pues, él va a lo suyo. Y entonces encuentra a sus hermanos. Y cuando encuentra a sus hermanos, uno de ellos se voltea y dice: ¿qué haces aquí? Lo menosprecia. Tú regrésate allá con los chivos. Él pregunta otra vez: ¿por qué están así? Y en el momento en que uno de ellos se voltea y dice: regrésate, quiero que vean, por favor, lo que él responde. Versículo 28. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, hasta le tilda de soberbio, y tu malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, ni siquiera para pelear. O sea, tú vienes a ver cómo nos pegan estos, ¿no? Y entonces, vean lo que dice en el versículo 29. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es solamente estar de hablador? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, lo que había dicho, y se lo dijeron a Saúl. Y entonces trajeron a David, lo presentan a Saúl y le dijeron: pues este es el chaparrito que dice que le va a dar en la torre a qué. Y Saúl se le queda bien, dice: ¿tú? Y dice: sí, pero entonces le ponen una armadura y le quedó grande al chaparrito. Y entonces David se le quita y dice: no, yo no puedo pelear con esto, yo a piedrazos. ¿Cómo? Y entonces sale David y mata a Goliat. Ahora, esta historia, la del versículo 29, me llama la atención en el versículo 29, donde él dice: ¿qué hago yo? Hasta ahorita solo he estado
de hablador, puro hablar. Él entendió el propósito y llegó el momento en que él tuvo que actuar, en que él tuvo que servir. La segunda cosa que nosotros tenemos que hacer es servir. Observe, por favor, que lo que hizo David fue ver al gigante, fue ver a todo, o sea, escuchó todo, hizo como un estudio de lo que estaba pasando. Dice que sirvió a su propia generación. Quiero terminar con esto con ustedes. Miren, necesitamos entender el propósito de Dios. Y en segundo lugar, necesitamos empezar a servir conforme al propósito de Dios. Aquí hay algo muy importante, a nuestra propia generación. Aquí es algo en donde nos atoramos. El punto no es servir por servir. El punto es encontrar la voluntad de Dios, y la otra cosa es entender a la generación a la que vamos a servir. ¿Sí me están entendiendo? Mi generación, o sea, yo vengo de una generación en la que hace 10 años algunas cosas funcionaban para poder predicar el Evangelio. Ahora, no estoy demeritando el Evangelio. O sea, el objetivo siempre es el mismo. La estrategia se cambia. ¿Qué necesitamos entender ahora en estos tiempos? Conoce a la generación a la que tú vas a servir. Conoce cómo se comportan, cómo viven, cómo piensan. Conoce cómo están en el campo de batalla. No puedes verlos de lejos. Acércate, escucha, platica con cada uno de esa generación que tú vas a servir. Esta generación a la que se refiere la Biblia, estos soldados que estaban peleando, un día fueron los que fueron súbditos de David. Pero David tuvo que conocer sus miedos, sus temores. David tuvo que escuchar de primera mano en el campo de batalla lo que estaba pasando. Servir a nuestra generación no es solamente aventarnos nada más como el borras. Servir a nuestra generación es sentarnos y empezar a ver esta generación que necesita. Necesita el Evangelio, pero ¿cómo se lo vamos a dar? De esto me lo entienden muy bien los papás que están aquí. Cuando de alguna manera, bueno, a lo mejor pasaron por eso, no, si de alguna manera el doctor le decía, dele a su hijo verduras, y le decía, dele brócoli. Nunca. Pero si el papá o la mamá fueron sabios, el brócoli se lo daban de otra forma. O licuado, o con quesito, con quién sabe qué cosa. Y se lo daban porque lo necesitaba. Lo que tenemos que hacer hoy en día es precisamente entender a esta generación lo que necesita hacer, lo que necesita y cómo, vuelvo a repetir, sus miedos, sus temores, sus angustias, todo lo que David preguntó, y entonces empezar a servir. ¿Por qué quise compartir esto? Bien, a mediados de este año empecé a compartir sobre la necesidad de cambios, recordarán. Empecé a compartir y terminé con una parte de Juan capítulo 21, donde teníamos que empezar a echar la red de izquierda, ahora échala a la derecha. Yo quiero rogarles su oración. Estamos terminando ya 2019. Nos quedan solo 8 con esta, serían 8 reuniones para terminar. El domingo 22 cerramos actividades para iniciar el primer domingo de enero. Y yo quiero pedirles mucho su oración por su servidor, por mi familia,
por mi esposa, por su servidor, en cuanto a decisiones que tenemos que tomar. ¿Por qué compartí esto? Porque yo entiendo que Huerto del Rey es una iglesia que necesita entender los tiempos que está viviendo y necesita no girar en torno a la vida de un hombre o de una persona. Gira en torno al propósito de Dios, no al propósito de una persona. Yo quiero rogarles su oración. Quiero que nos lleven en oración a mi familia por decisiones sumamente importantes. Por lo pronto, lo que yo quiero pedirles es: cada uno de ustedes necesita encontrar el propósito de Dios en su vida, no el propósito de lo que le dicen que es, sino a lo que ustedes han sido llamados, a lo que esta congregación ha sido llamada. Y una vez que encuentra el propósito de Dios en su vida, o deje que el propósito de Dios le encuentre, sirva. ¿Quiere ponerse en pie, por favor? Y con esto terminamos. Quiero que con sus ojos cerrados, un momentito, pudiera hoy un momentito decirle allí en su lugar a Jesús: Jesús, quiero hacer tu voluntad. Y quiero deleitarme en hacer tu voluntad. Hoy quiero pedirte que en lo que yo estoy haciendo, o lo que yo estoy haciendo, te agrade y sea honroso para ti. Quiero pedirte, Padre Celestial, que tú tomes mi corazón, mi vida. Tómame. Usted ahí en su lugar quisiera decirle eso. Yo quiero terminar nada más. Si usted quisiera levantar sus dos manos y decirle: Jesús, aquí estoy. Encuéntrame. Encuéntrame, Jesús. Nos encontramos en 4 Poniente número 144, Colonia Centro, aquí en Tehuacán, Puebla. Escríbenos a huertodelrey@prodigy.net.mx. Síguenos en Facebook como Huerto del Rey AC Oficial. Teléfonos 238-38, 214-16.